noche. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mis amados hermanos, gloria al Señor. Hoy vamos a continuar estudiando, gloria al Señor, el libro tan precioso, gloria al Señor, y tan deslumbrante como es el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, gloria al Señor, y el capítulo 4 va a abarcar 3 lecciones. Hoy es nuestra tercera lección, pero en todo lo que hemos estudiado, de todo lo que hemos aprendido del libro de los Hechos, ya tenemos 32 lecciones para el día de hoy. Así que en Hechos capítulo 4, gloria al Señor, es donde vamos a estar estudiando. Pero antes de estudiar Hechos capítulo 4, quiero llevarlos a una cita que hay una conexión y lo voy a estar explicando. Y esta cita se encuentra, mis amados, en Salmos capítulo 2. No pierdan Hechos capítulo 4 porque ese es el capítulo de estudio. Pero vamos a leer nuestra cita inicial en Salmos capítulo 2, versículo 1 al versículo 3 para aquellos que están tomando notas. Hoy es noche de discipulado. En Salmos capítulo 2, gloria al Señor, si es tan amable, gloria a Dios, si se pone sobre sus pies y después de dar lectura a esta escritura puede sentarse sin ningún problema. Gloria a Dios. Dice Salmos capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Hace una pregunta en el verso 1 de Salmos capítulo 2 y dice: ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? ¿Por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Diga conmigo: contra el Señor y contra su ungido. Una vez más, contra el Señor y contra su ungido. Subraye eso porque es extremadamente importante. El verso 3 dice: y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Puede sentarse, mi muy amado, en el nombre de nuestro Señor. Se puede estar preguntando tal vez, pastor, ¿por qué si estamos estudiando el libro de los Hechos capítulo 4, ¿por qué empezaste con un salmo el día de hoy? Porque usted se dará cuenta que hay una conexión, pero antes de conectar todo esto, voy a hacer una recopilación para recordar un poco lo que hemos visto en nuestra última lección en Hechos capítulo 4. Hablamos la semana pasada de la importancia de conocer a Jesucristo no solamente como el Mesías, gloria al nombre del Señor, o el ungido de Dios, sino también como Dios mismo. Diga conmigo: Jesucristo no solamente era el ungido de Dios, el Mesías, sino también era Dios manifestado en carne. El apóstol Pedro se refiere a este citado en una porción del libro de los Salmos capítulo 2 para contestar, gloria al Señor, primeramente a sus acusadores que se le estaban rebelando en contra de Dios y en contra de Cristo. Recordemos que ahí estaban los gobernantes, ahí habían líderes religiosos, eso fue lo que leímos. Ahí se encontraban los maestros de la ley. Ahí estaba el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Todos estaban en contra de Pedro.
todos se encontraban en contra de lo que había hecho junto con Juan. Estos líderes religiosos no querían que se hablara de ese nombre Salvador. No querían que se pronunciara el nombre de Jesucristo para nada. Quería que quedara, gloria al Señor, en una ausencia. Querían que nunca más se supiera o se escuchara el nombre de Jesucristo. No podían recibirlo sus oídos. Les tumbaba como una bomba de poder de ese nombre en el cual hay salvación. Porque la Escritura nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuánto bendecimos ese nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El nombre de Jesucristo tiene poder. El nombre de Jesucristo tiene poder. El nombre de Jesucristo tiene autoridad. Los demonios tiemblan, gloria a Dios, bajo el nombre de Jesucristo. La palabra dice que toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra, gloria a Dios, y reconocerán y confesarán que Jesucristo es el Señor. Y ahora se encontraban siendo acosados Pedro y Juan, tratando de poner en mal a Pedro y a Juan contra la multitud de testigos que estaban escuchando la defensa de Pedro y Juan. Así que recogeremos la historia nuevamente, explicando que había una profecía, gloria a Dios, que había sido declarada por un rey llamado David durante su vida, y era en referencia a Cristo, el ungido de Dios, el Mesías enviado. Pero sin embargo, gloria al Señor, la profecía de Salmos capítulo 2, diga conmigo Salmos capítulo 2. La profecía de Salmos capítulo 2, gloria a Dios, de ese tiempo, si nosotros cruzáramos una línea de tiempo, desde Salmos capítulo 2 hasta la crucifixión de Cristo en el Nuevo Testamento, habían transcurrido aproximadamente unos 1000 años. Diga conmigo 1000 años. Increíble, de aquella declaración del rey David, gloria al Señor, que declara, profetiza, gloria al Señor, de sus labios a la crucifixión de Cristo. Aproximadamente habían transcurrido 1000 años. Y es por esa causa que el apóstol Pedro, acompañado por Juan, gloria al Señor, y los demás apóstoles, lo traen a colación en una oración reveladora. Echemos con atención y miremos cuál declaración fue cuando todos los demás que estaban ahí junto con Pedro y Juan oraron. Recordemos que la semana pasada quedamos en esa parte donde ya Pedro y Juan habían salido, habían sido soltados, y de pronto llegan, gloria al Señor, con unas personas que eran de ellos. Gloria a Dios, no hablé mucho acerca del texto, pero me gustaría regresar a ellos para que usted pueda recordar un poco lo que aconteció por último. En Hechos capítulo 4 versículo 23, ahí recogeremos la historia el día de hoy. Hechos capítulo 4 versículos 23. Así que si voltea las páginas de su Biblia, gloria al Señor, y me acompaña. Para los que están ahí pueden ver también la proyección. Dice Hechos capítulo 4 versículo 23. Dice, al quedar libres Pedro y Juan, ¿quiénes ya habían quedado libres para ese momento? Pedro y Juan, al quedar libre, Pedro y Juan, dice, volvieron a los suyos. Diga conmigo, volvieron a los suyos. Es importante entender quiénes eran entonces estos suyos. Y dice, y les relataron todo lo que había dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Quiere decir que cuando ellos llegaron, gloria al Señor, a ese lugar donde se encontraban los suyos, comenzaron a relatar de toda la historia. Comenzaron a decirle todo lo que había pasado desde el momento que se habían encontrado con aquel cojo en aquella puerta llamada La Hermosa.
Comienzan a relatarle, gloria al Señor, todo lo que había acontecido. Le comienzan a hablar, gloria al Señor, de los jefes, de los sacerdotes, de los líderes religiosos, cómo los estaban acosando, cómo les querían hacer daño y cómo no querían escuchar el nombre de Jesucristo. Pero ¿quiénes eran los que estaban con el apóstol Pedro y con el apóstol Juan? ¿Quiénes eran esos a los que la Escritura llama los suyos? Estos eran los demás apóstoles, juntos con la comunidad de creyentes en Jerusalén, que habían creído en la resurrección de Cristo y ahora se encontraban todos reunidos esperando, gloria al Señor, lo que tenía que decir Pedro y lo que tenía que decir Juan. ¿Pueden imaginarse ustedes que uno de sus hermanos más queridos, uno de sus hermanos que les ha predicado el evangelio, uno de sus hermanos a los cuales había escogido Cristo como uno de los apóstoles, de pronto se desaparece? De pronto lo están, gloria al Señor, queriendo enjuiciar. De pronto se dan cuenta que lo están encarcelando, que se lo van a llevar y posiblemente lo van a matar, y de pronto salen libres. ¿Qué pasaría en ese momento? Todos quisieran escuchar qué fue lo que aconteció, qué fue lo que les pasó, por qué los habían echado a la cárcel, qué fue lo que les dijeron y qué dijeron ustedes, cómo respondieron. Y eso fue exactamente, gloria a Dios, lo que ocurría en ese momento. Allí se encontraban los demás apóstoles y se encontraban los demás creyentes, gloria al Señor. Aquellos creyentes que habían creído en la resurrección de Cristo. ¿Cuántos creemos en este lugar en la resurrección de Cristo? Aleluya. De la misma manera, allí se encontraban ellos que habían creído en la resurrección de Cristo. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando llegaron? Pedro y Juan, gloria al Señor, le testificaron de lo que había ocurrido. Imagínense, era como una película, gloria al Señor, una película de acción, pero al mismo tiempo una película de terror. ¿Qué iba a pasar con ellos? Pensábamos que se habían muerto, pensábamos que los habían matado, gloria al Señor. Y de pronto, gloria al Señor, aleluya, en Hechos capítulo 4, versículo 24 al versículo 26 dice lo siguiente. Escuchemos esta parte del relato. Dice: cuando los oyeron, alzaron unánimemente las voz en oración a Dios. Detengámonos un momento. Quiere decir que cuando oyeron la historia, cuando oyeron el relato, cuando miraron verdaderamente lo que Cristo había hecho con aquel paralítico, pero no solamente lo que había hecho con el paralítico, sino que lo que Cristo había hecho también con ellos, cómo los había librado, qué palabras les había dado el Espíritu Santo a Pedro y a Juan para hacer declaraciones, gloria al Señor, declaraciones tan sabias, declaraciones tan fuerte, declaraciones, gloria al Señor, que la gente se sorprendió al escuchar las declaraciones de ellos. Y es por eso que en el versículo 4, cuando dice los oyeron y alzaron unánimemente la voz en oración a Dios. Y esto fue lo que dijeron: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú por medio del Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? No le escucho. ¿Por medio de quién? Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo. Espérate, están orando. Pero ¿por qué la oración se está remontando a 1000 años, gloria al Señor, atrás? Aquí hay un misterio, aquí hay una revelación, gloria a Dios. Se remontan en esa oración allá al padre David, su siervo. Dice que le diste el Espíritu Santo y le diste en los labios de él decir una declaración. ¿Qué fue lo que él declaró? En el versículo 26, gloria al Señor, siguiendo el versículo 25, hay una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se cafabulan contra el Señor y contra su ungido. Oye, esto me suena demasiado familiar. Me suena tan familiar que parece ser exactas palabras como lo que acabamos de leer en el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. ¿No es cierto, mis amados? Pero ¿cómo era que ellos estaban transportando el libro de los Salmos, capítulo 2? En una oración, gloria al Señor. Es que allí se encontraba una profecía. Diga, una profecía.
esta profecía declarada había sido, gloria al Señor, puesta en los labios del rey David. Y parece ser, gloria a Dios, que se estaba cumpliendo allí en Hechos capítulo 4, versículos 25 y versículo 26. Y por eso todos ellos oraron a Dios, hicieron memoria de aquella declaración profética de Salmos capítulo 2, versículo 1, 2, 3, gloria al Señor, en los labios del rey David. Pero el Salmo 2, gloria al Señor, se comenzó a cumplir cuando mandaron a crucificar a Jesucristo. Y de esto hace referencia el apóstol Pedro y Juan y todos los demás que se encontraban con ellos. Antes de que ellos fueran soltados, antes de que llegaran, gloria al Señor, con lo suyo. Recordemos lo que había pasado antes. Ellos habían hecho declaraciones, les habían dicho a los religiosos, les habían dicho a los sacerdotes, les habían dicho a todos aquellos que querían apresarlos, gloria a Dios, que ellos no iban a callar su boca, que ellos no se iban a detener de pronunciar el nombre salvador de Jesucristo, gloria al nombre de Jesús. Aun cuando estaban y lo iban a poner al punto de la muerte, ellos dijeron: ¿a quién obedeceremos? ¿Obedeceremos a los hombres o obedeceremos a Dios? El odio contra Jesús y contra Dios se había estado amontonando por los siglos. Ya habían pasado 1000 años, durante más de 1000 años, gloria a Dios. Como una gran pelota de nieve se ha estado formando de más y más tamaño para golpear con fuerza malévola, gloria a Dios. Y por fin, gloria a Dios, se romperá en un poderoso estruendo sobre toda la tierra, en la rebelión final de los hombres contra Dios. Pero los apóstoles y la iglesia de Jerusalén del primer siglo no se detuvo allí, sino que siguen declarando este cumplimiento profético, gloria a Dios, de que el Mesías, Jesús el ungido, el Hijo de Dios, había llegado y lo habían matado. El cumplimiento había llegado. Ellos pudieron trazar la línea, gloria a Dios, hasta aquella profecía que David había declarado en Salmos capítulo 2. Y ahora lo reconocían, gloria a Dios. Pero aún, gloria a Dios, con todo ese reconocimiento, en vez de haber entrado en temor la iglesia, gloria a Dios, entró, gloria al Señor, con poder. Entró con fe, entró con devoción, entró con gloria, dándole la gloria a Dios por lo que había pasado en medio de ellos mismos. Hechos capítulo 4, versículos 27 al versículo 30 dice lo siguiente: ya no era una iglesia temerosa, ya no era una iglesia, gloria a Dios, que se podía correr con cualquier cosa. No, era una iglesia ferviente, era una iglesia llena de poder, era una iglesia, gloria a Dios, que creía a las palabras de Jesús y ahora daban testimonio los mismos apóstoles. El versículo 27 dice: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo. Están trazando aquella línea. Aquel Salmo de capítulo 2 lo están recordando. Y ahora están diciendo: espérate, ahora podemos comprender todo esto. Cuando se habían reunido en la ciudad con Herodes, cuando se había reunido con Poncio Pilato, cuando se habían reunido los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Ahora miramos un cumplimiento. Quiere decir que David había profetizado todas estas cosas y ahora nosotros somos testigos de no solamente escucharlo, pero también haberlo visto. En el versículo 28 dice: para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. En otras palabras, Señor, estaba escrito. No nos debe de sorprender. Ahora entendemos, gloria al Señor, por qué verdaderamente lo odiaban tanto. ¿Por qué se reunió Herodes? ¿Por qué se reunió Poncio Pilato? ¿Por qué estaban ahí los gentiles? Y ahí estaba también el pueblo, gloria al Señor. Y se reunieron en contra de tu santo siervo, a quien tú habías ungido. Versículo 29 dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno.
Oye, qué palabra tan poderosa. Recuérdense que están levantando una oración. Están recordando, trazando una línea de 1000 años, gloria al Señor, hasta aquella profecía que había estado en los labios de David. Y ahora no solamente la reconocen, pero ahora le ruegan a Dios que les dé fuerza, gloria al Señor, que les dé valentía, gloria al nombre del Señor, que en medio de las amenazas, gloria al Señor, ellos puedan proclamar la palabra de Dios en sus labios para todos aquellos que necesitaban escucharla. El verso 29 me impacta tanto, porque en medio de la oración de recordatorio de aquella profecía, el versículo 29 dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tu siervo, a nosotros los que encontramos aquí, a nosotros los apóstoles, aquí a los siervos y las siervas del Señor, a todos aquellos que han creído en la resurrección de los muertos y han creído que Jesucristo resucitó al tercer día. Concédenos a tu siervo el proclamar tu palabra sin temor alguno. Diga conmigo: sin temor alguno. Necesitamos proclamar la palabra, iglesia, sin temor alguno. Si voy a incomodar a alguien, sin temor alguno. Si voy a hacer sentir mal a alguien, sin temor alguno. Si no me quieres hablar, sin temor alguno. Si no me vas a textear, llamar, si me vas a bloquear del teléfono, sin temor alguno. Versículo 30. Dice: por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ahora le piden, gloria al Señor, a Dios: Señor, pero no solamente danos la palabra ungida, no solamente danos el denuedo para predicarle a la gente, pero Señor, extiende tu mano también sobre nosotros, para que cuando nosotros oremos por la gente sane. Y que haga señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo. La petición de la iglesia, gloria a Dios, no solamente era que pudieran predicar, pero que predicaran sin temor, que predicaran con poder, y que Dios manifestara los milagros y los prodigios en medio de la gente, para que se dieran cuenta que ellos estaban predicando el poderoso evangelio de Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al Señor. Esto en verdad es conmovedor. Elevaron unánimemente esta oración. Ahora, no creo que todos oraron al mismo tiempo. Estoy seguro de que uno los dirigió en oración, en voz alta y en proclamación profética de confirmación. Y todos los demás, cuando estaba profetizando, declarando esas verdades, todos los demás estaban diciendo amén. He dicho, todos los demás, cuando había una declaración profética, decían amén. Cuando había una oración delante del Padre diciendo: Señor, úngenos a nosotros también, ellos decían amén. Cuando Él decía: Señor, úsanos también con poder, bendito Dios, para proclamar tu palabra, ellos decían amén. Note que no oraron, gloria al Señor, que cesara la persecución en contra de ellos, en contra de la iglesia, sino que oraron que el Señor les diera valor para hablar la palabra de Dios y proclamar la palabra sin temor alguno. La iglesia no oró: Señor, quítame las pruebas. Señor, no, quítame las luchas. Señor, hazme invisible para que no me vean. No, ellos no oraron de esa manera, gloria al nombre del Señor. Ellos solamente le dijeron: Señor, danos valor para hablar tu palabra y para proclamar tu palabra sin temor alguno. Eso es lo que la iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que orar: Señor, dame poder para proclamar tu palabra. Quita el temor de mi corazón. Quítame la pena que tengo a veces acercarme a la gente. Señor, quítame que no sea penoso. Mis amados,
Aquella iglesia del primer siglo era diferente a la iglesia de hoy en día. Y sus peticiones eran diferentes a las que elevamos en nuestra iglesia el día de hoy. En ese momento nadie estaba pidiendo un aumento en su trabajo. En ese momento, gloria al Señor, nadie estaba pidiendo más caballos, más mulas, más burros, más ovejas, más vivienda, más bienes, más tierra, más gallina, más chanchos, más cochinos, gloria al Señor. Ninguno de ellos pedía cosa semejante a esa. Lo único que ellos estaban pidiendo, gloria al Señor, fue algo muy simple. Señor, danos el valor para hablar de la palabra de Dios y proclamar su palabra sin temor alguno. Oh, Dios está buscando esa iglesia que pida verdaderamente que le dé de nuevo, que le dé poder para predicar la palabra. Dile a tu hermano a tu lado, gloria al Señor, necesitamos pedirle a Dios valor para hablar la palabra. Necesitamos decirle al Señor, Señor, quítanos el miedo. Es mejor perder, gloria al Señor, un compañero de trabajo, pero hablarles del Señor, porque un día van a morir y estarán delante del Señor. Es mejor, gloria al Señor, que se aparten de ti porque eres un cristiano, que estén cerca de ti sin saberlo. Mis amados, aquella iglesia del primer siglo era una iglesia diferente. Sus peticiones eran diferentes. En Hechos capítulo 4, versículo 31, vamos a transportarnos al verso 31. Mira lo que dice en el verso 31. Dice, después de haber orado, mira lo que ocurrió. Después de haber orado, dice, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¡Oh, aleluya! La tierra tembló, gloria al nombre del Señor, aleluya. El Espíritu Santo fue derramado. ¿Por qué? Porque había una iglesia que estaba pidiendo, Señor, usa mi vida. Señor, quiero proclamar tu palabra. Remueve el temor de nuestros corazones. Danos señales y maravillas. Cuando andemos orando por la gente, manifiéstate, Señor. Y de pronto el versículo 31 sale. Y después de haber orado, quiere decir, en cuanto ellos terminaron de orar, tembló el lugar en que estaban reunidos. Y todos, diga todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y proclamaban, cuando fueron llenos, ¿qué hacían? Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Fue la condición de la iglesia la que hizo que esto fuera posible. Era una iglesia que lo único que sabían hacer era ayunar, orar y no detenerse ante nada o ante nadie para proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Lo único que la iglesia sabía era orar, ayunar y proclamar el evangelio. Lo único que la iglesia sabía hacer era ayunar, orar y proclamar el evangelio. Lo voy a volver a decir. Lo único que la iglesia sabía hacer era ayunar, orar y proclamar el evangelio. Eran su vida. Era su alimento. Era su sostén. Lo único que ellos estaban enfocados y estaban pidiendo, gloria a Dios. No estaban pensando en ningún plan de retiro. No estaban pensando qué va a pasar. Gloria al Señor, necesito comprar más tierra. Necesito comprar más vaca. Necesito comprar más gallina. Necesito comprar más chancho. Necesito comprar esto. Necesito comprar lo otro. No. Lo único que la iglesia, gloria al Señor, estaba pensando en hacer era en ayunar, orar, gloria al Señor, y proclamar el evangelio para que no fuera detenido en el nombre de Jesucristo. No estoy hablando ni estoy diciendo que hay algo mal en pensar en el futuro, pero el problema es
que el Señor se encargará de nuestro futuro si nosotros proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros nos preocupamos por Él, Él se encargará de nuestro futuro. La Escritura dice: no he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Quiere decir que si yo me encuentro, gloria al Señor, sirviéndole al Señor con todo mi corazón, predicándole a la gente dentro y fuera del tiempo, entonces Dios se encargará verdaderamente de lo que pasará después conmigo. Esa iglesia no se rindió ante las amenazas, hacia las advertencias de muerte de los líderes religiosos, de los sacerdotes mentirosos que trataban de silenciar el proclamar el nombre de Jesucristo sobre los necesitados y sobre los pecadores para salvarle. Ellos no le hablaban de religión, ellos solamente le presentaban a Jesucristo. Lo voy a volver a decir una vez más. Ellos no les hablaban de religión, solamente le presentaban a Cristo, el Salvador del mundo, aquel que había muerto y derramado su sangre para el perdón de sus pecados. We just gotta keep it simple. Solamente tenemos que guardarla, gloria al Señor, y seguir esta simplicidad del Evangelio. Don't complicate it. No lo compliquemos. Just make it easier for everybody to understand. Solamente, gloria al Señor, hagámoslo tan fácil para que la gente lo entienda. Él vino, nació con un propósito, predicó el Evangelio para que la gente lo reconociera. Murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por el perdón de tus pecados. Y después de haber muerto, al tercer día resucitó de entre los muertos como una señal de lo que va a pasar contigo y conmigo cuando hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versículos 32, continúa relatando, gloria al Señor, la historia. En el versículo 32 dice lo siguiente. Dice: todos los creyentes eran de un solo sentir. Diga conmigo: todos los creyentes eran de un solo sentir. De un solo sentir y de un mismo pensamiento. Un solo sentir y un mismo pensamiento. Un solo sentir y un mismo pensamiento. Dice: nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Oye, aquí hay silencio. Hay silencio aquí. ¿Por qué hay silencio? Porque todo estaba bien en el versículo 32 cuando dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y de pensar. Pero de pronto seguimos profundizándonos en el verso y dice: nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Hoy las familias se separan, los hermanos se pelean, los hijos quieren odiar a los padres. Porque lo primero que están pensando es: ¿qué me va a dejar papá? ¿Qué me va a dejar mamá? Y de pronto, cuando papá y mamá dejan algo, de pronto los hermanos se pelean al punto a veces de matarse. Pero yo encuentro una iglesia del primer siglo completamente con una mentalidad diferente. Y esta es la mentalidad que tú y yo tenemos que absorber. Los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. ¿Por qué los creyentes compartían sus posesiones? Porque eran de un solo sentir. ¿Y qué significa eso, pastor? Y de un solo pensar. La necesidad de uno era la necesidad de los demás. El hambre de una familia era la de todas las demás familias de la comunidad y de la asamblea.
El dolor de uno era el dolor de los demás. Todo esto era el producto del constante derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo. El iniciador, el factor que no podemos removerlo, se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Esto no puede salir de un corazón humano de primas a primera. Se necesita de algo divino que se derrame del cielo, gloria al Señor, y baje a la tierra y llegue al corazón de aquellos corazones duros de piedra para convertirlo en corazones de carne. Por eso el Espíritu Santo es tan importante para la iglesia. Es tan importante para la juventud. Es tan importante para la familia. Es tan importante para el matrimonio. Y es tan importante para la comunidad de la iglesia. La iglesia necesita clamar constantemente por ese derramamiento, el derramamiento que cambia corazones y cambia mentalidades. Yo creo en las lenguas, predico las lenguas, me encantan las manifestaciones divinas, pero mi amado hermano, gloria al Señor, cuando el Espíritu Santo está en una persona continuamente, su corazón es un corazón de carne y no puede ser un corazón de piedra. El dolor de uno era el dolor del otro. La necesidad de uno era la necesidad del otro. El llanto de uno era el llanto de los demás. Pero todo era por el Espíritu Santo que producía ese sentir en cada hombre y en cada mujer de Dios. Y ahí, de ver aquel sentir en los hombres y en las mujeres, los niños aprendían ese mismo amor. Roguemos nosotros todos, durante nuestro ayuno, que hay en nosotros ese sentir que había también en ellos. Si en cada uno de nosotros ese sentir de compartir lo poco que tenemos para que Dios multiplique. ¿Cómo piensa la mentalidad carnal? Si tengo poco y doy lo poco, me quedo sin nada. Por eso dije la mentalidad carnal. Es que yo tengo planes, pastor. Estoy pensando en mi futuro. ¿Y quién te dijo a ti que vas a llegar a tu futuro? ¿Quién te dijo a ti que vas a llegar a los años del retiro? Si cada uno de nosotros, el Espíritu Santo quiere darnos ese sentir de compartir lo poco que tenemos para que Dios lo multiplique. Como la viuda de Sarepta, ahí en Primera de Reyes capítulo 17, si lo quieres leer después, en el versículo 12 al versículo 16, te recomiendo que leas todo Primera de Reyes capítulo 17. Dice: como un puñado de harina y un poco de aceite se multiplicaron milagrosamente para alimentar a la viuda y a su hijo y al profeta durante aquella sequía. Un puñado de harina con un poquito de aceite. Dios lo multiplicaba todos los días para aquella viuda, para aquel muchacho y para el profeta. ¿Pero por qué, pastor? ¿Cómo pudo haberse ese milagro? Porque la viuda obedeció
al hombre de Dios y le dio primero a él, gloria al Señor, de sus escasas provisiones. Ya no tenía nada, era lo último que le quedaba, pero decidió compartirlo con el hombre de Dios, y por ello la harina y el aceite nunca se agotaron. Es el milagro de compartir. Es el milagro de ver por los demás. Es el milagro de compartir lo poco que tenemos. Y Él se encargará de multiplicarlo en nuestras propias manos. Pero cuando en el pensamiento entra la idea que si yo doy me quedo sin nada, es cuando entonces las puertas del cielo se cierran completamente. Y en vez de multiplicarse lo poco que tienes, se engusana. He dicho se engusana. Y de pronto comienzas a preguntarte, pero ¿qué es lo que está pasando en mi finanza? ¿Por qué las cosas no me están dando? Si 2 más 2 son 4, necesito tener 4. Pero no tienes 4. Tienes ahora -1. Entonces roguemos que la sequía de los corazones insensibles de la gente sean removidos. Que la carnalidad sea quemada como las hojas secas por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios predicada, gloria a Dios. Que el egoísmo, los celos, las vanidades sean abandonadas, gloria al Señor, por el hombre, gloria al Señor, que aleluya, y nos convirtamos en hombres y mujeres de Dios dadivoso, y que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿A quién creeremos? ¿Creeremos a Dios o creeremos a los hombres? Había una necesidad de ser usados por Dios, de ser llenados por el Espíritu, de caminar constantemente en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Había una necesidad de mejorarnos, una necesidad de ser una iglesia dadivosa, de ser una iglesia viviente, de ser una iglesia no solamente que está llena, gloria al Señor, de bendiciones, pero que esas bendiciones las pone también a trabajar para la obra del Señor. En Hechos capítulo 4, versículo 33, nos continúa diciendo. Dice: los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. ¿Cuántos quisiéramos que esa gracia se derramara sobre nosotros continuamente? Cuando yo leía todo esto, mi carne como que se enchinaba, gloria a Dios, sentía algo. Primeramente sentía como escalofrío, de pronto sentía como calor. Esa gracia que se derrama sobre ellos no solamente era una gracia para predicar el evangelio de la resurrección a las gentes, sino que esa gracia traía en ella o poseía un poder para transformar corazones. Para que cuando ellos compartieran el evangelio, cuando ellos les hablaran a las gentes, gloria a Dios, los corazones de los oyentes comenzaran a cambiar en ese momento. Que aquel corazón de piedra, de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel joven, de aquella jovencita que no quería recibir, de pronto por aquellas palabras ungidas por aquella gracia, comenzaba a cambiar y a convertir los corazones de piedra en corazones de carne.
Diga, yo quiero tener esa gracia. Yo quiero tener esa gracia. Que cuando le hablo a una persona, de pronto aquel corazón endurecido comienza a ponerse blandito. Yo quiero tener esa gracia de no solamente transformar los corazones, pero cambiar las mentes y los pensamientos contrarios. De cuando de pronto nos encontramos a personas que odian al cristianismo por lo que escucharon, por lo que les dijeron. De pronto, al escuchar en nuestros labios el evangelio de Jesucristo, las mentes comienzan a ser transformadas. Y de pronto aquel odio que tenían en contra del cristianismo, ahora lo defienden y dicen, no es cierto, no es así. Los cristianos no son ese tipo de personas. Los pastores no son de esa manera. Son personas diferentes. Pero también esta gracia traía poder y traía señales. Después de hablarle del evangelio, estoy seguro que lo próximo era orar por ellos. Poner las manos sobre ellos y declarar sanidad sobre los corazones, sobre sus cuerpos, transformación en sus hogares, unión familiar. Y de pronto el Espíritu Santo descendía en ese momento y tocaba a cada persona y los llenaba con el poder del Espíritu Santo. Nuevamente cae el énfasis sobre la resurrección. ¿Cómo queremos convencer a alguien si no le hablamos de la resurrección de Cristo? No podemos hablar de los programas y ponerlos como primario. No podemos hablar del grupo de alabanza y ponerlo como lo primario. Ni siquiera podemos decir, oh, el pastor predica bien, tienes que venirlo a escuchar. No, tampoco él, gloria al Señor. Tenemos que poner a Cristo por delante, porque es Él el que cambia todo. Él es el que cambia la vida de la gente. Él es el que transforma los corazones por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. El énfasis entonces cae una vez más sobre la resurrección. Y este es el corazón de la gran predicación evangélica. De no solo un acontecimiento histórico que marca el cristianismo, pero de una promesa dada a todo aquel que vuelva su corazón a Cristo. Diciéndole, mira, tú no conocías mi vida. Ese Cristo de la resurrección, ese Cristo que colgó en el madero, ese Cristo que derramó su sangre, ese Cristo que se levantó de entre los muertos, ha cambiado mi vida. Y si lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Es un Cristo de gloria, es un Cristo que cambia, es un Cristo que transforma. No necesitamos programas en la iglesia, necesitamos al Espíritu Santo en la iglesia. Ahí están. Una promesa dada a aquellos que vuelvan sus corazones a Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y aquí el por qué digo esto. Miremos los próximos versículos a continuación. En el versículo 34 al versículo 37 dice lo siguiente: pues no había ningún necesitado en la comunidad. Diga conmigo, no había. Una vez más, dígalo fuerte, no había ningún necesitado. Quiere decir que todas las necesidades del corazón, del alma, del espíritu, pero también las necesidades como el hambre, gloria al Señor, estaban siendo saciadas. Quienes poseían cosas, mira lo que dice ahí el versículo 34, quienes poseían cosas
o terrenos, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran según la necesidad de cada uno. No es que se ponían a regalar y a estar tirando el dinero. No, no hacían eso. Ellos miraban la necesidad de cada persona. El verso 36 dice: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Ahora, esa clase, gloria a Dios, esa forma de vida, esa forma de vivir, gloria a Dios, no puede ser realizada por una iglesia paralizada. No puede ser realizada por una iglesia, gloria a Dios, que no tiene el calor del Espíritu Santo. No puede ser realizada por una iglesia fría, por una iglesia que ignora las necesidades. No puede ser realizada por alguien que teniendo no comparte la necesidad de alguien. La condición de la iglesia necesita ser con un corazón dadivoso. Pedirle a Dios: Señor, dame. Yo siempre he dicho: Señor, dame, pero dame más para poder bendecir más. No puedo dar más de lo que ya tengo, pero dame más para poder bendecir ya más. No pido dinero para mí. No le digo: dame para tener más, para tener mi cuenta más llena, para comprar tierras y casa y lote. Gloria al Señor. No, yo no le pido nada de eso al Señor. Le pido: Señor, dame más para poder dar más. Bendíceme para poder bendecir. Había un alto nivel espiritual. Necesitamos todo el tiempo al Espíritu Santo en la iglesia. Sin el Espíritu Santo nos volvemos gente cálidas, nos volvemos gente insensatas, nos volvemos gente ignorante a las necesidades de los demás. Me encanta aquí que he visto a tantos de mis hermanos que cuando ha habido una necesidad, gloria al Señor, para apoyar a una hermana o a un hermano, gloria al Señor, se levantan esos dadivosos y esas dadivosas para poder bendecir a esa hermana y a ese hermano. Me encanta ver, gloria al Señor, cuando una persona está en gran necesidad. Gloria a Dios, he visto a mis hermanos cómo han sacado los despojos de sus bolsas y han levantado una ofrenda para bendecir a un hermano que no tenía para pagar su renta. He visto, gloria al Señor, a una iglesia, gloria a Dios, que ha sabido que hay una necesidad en la familia, hay una necesidad en una hermana, gloria a Dios, y de pronto se hace una comidita y de pronto toda la iglesia comienza a ir a comer, no por lo sabroso que cocina, sino para suplir su necesidad. No se trata si está sabroso o no estaba sabroso, si estuvo bueno o no estuvo bueno. Se trata que mi bendición va a suplir una bendición para mi hermano y para mi hermana, para esa familia necesitada. ¿Cuántas veces usted y yo hemos ido a comer al restaurante, gloria al Señor, y hemos pagado grandes cantidades de dinero y de pronto la comida estaba horrible? Y de pilón le tenemos que dar a la persona que nos sirvió su tip. Y no el 10%, el 15 y el 20%. Así que no te quejes del 10%. ¿Aló? Increíble. Y de pronto hasta dolor de estómago sentimos, porque la comida estaba horrible, pero pagamos para ella. ¿Y a quién bendijo? A nadie.
a la bolsa de aquel que quiere tener más y no bendice al Señor. Pero doy gracias a Dios por una iglesia que sabe despojarse y sabe bendecir a su hermano y a su hermana en las necesidades de la familia. Yo los he visto. Yo soy pastor de esta congregación y los he visto con mis propios ojos. Pero la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda. Y por eso no nos ponemos a sonar trompetas como en otros lugares de todo lo que hacemos. Dile a tu hermano a tu lado: no suenes trompeta. Deja que el Señor la suene por ti. Se oye más lindo cuando Cristo la suena por nosotros. He dicho, se oye más lindo cuando el Espíritu Santo la suena por nosotros. Voy a pedir al grupo de alabanza que venga rápidamente. Y voy a pedir a toda la iglesia, a todos los que estamos hoy en noches de discipulado, que vengamos rápidamente a adorar a Dios por unos 5 minutos más. Y mis hermanos que están conectados, gloria al Señor, Dios me los bendiga ricamente. Si se quieren quedar adorando con nosotros, pueden hacerlo. Pero en este momento, desde la semana pasada, el Espíritu Santo me dijo: tienen que terminar con adoración todas las noches de discipulado. Así que yo te invito, mi amado, que te salgas de tu silla helada, de tu pedazo de hielo donde estás sentado, y que vengas a adorar al Señor tu Dios, y que levante tus manos con todos los hijos de Dios que estamos aquí en esta noche de discipulado. Yo sé que no es día domingo. Hoy no va a estar saturado completamente el altar. Pero si todos venimos, todos los que no estamos haciendo absolutamente nada, y venimos a adorar al Señor, y venimos a pedirle que esa palabra, gloria a Dios, que es viva y eficaz, obre en nosotros, obre en mi pensamiento, obre en mi corazón, obre en mi caminar con Dios, obre en el ministerio que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Así que clamemos juntos, adoremos a Dios, adoremos al Espíritu Santo y démosle gracias por su palabra. Démosle gracias por ese registro bíblico que encontramos de esa iglesia del primer siglo, de las obras que el Espíritu hacía en medio de su iglesia, de esos hombres que no tenían temor para declarar la palabra en medio de las amenazas, en medio de amenazas de muerte, en medio de ser encarcelados, en medio de ser blasfemados, de mentir en contra de ellos. Amada iglesia, que no te importe lo que la gente tenga que decir en contra tuya. Cuando tú y yo sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, y que todo lo que estamos haciendo es para darle la gloria a Dios y para salvar a un perdido, para levantar a un caído, para abrazar a aquel que necesita un abrazo, para llorar con aquel que llora, para bendecir a aquel que necesita la bendición. Empezando con tu hermano de la casa, empezando con tu hermana de la iglesia, empezando con la comunidad cristiana, empezando con la asamblea a la cual tú perteneces, al cuerpo de Cristo, empezando con tu propia casa, para no ser un candil de la calle y una oscuridad de tu propia casa. Espíritu Santo, alumbre este lugar, que llamas se enciendan en cada uno de nosotros, que los corazones se compunjan, bendito Dios, encendidos por el amor a tu palabra,
Que hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas se apasionen completamente de ti y de tu palabra. Que prediquemos fuera y dentro del tiempo. Adoremos a Dios en esta noche. Adora a Dios conmigo. Quiero, si tú no estás, mi deseo en ti habitar. Y has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Linda presencia. Adoramos, Señor, tu presencia. Nada quiero si tú no estás. Mi deseo en ti habitar. Y has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Y acércame, Señor. Yo quiero sentirte, quiero sentirte. Y acércame, Señor. Yo quiero oírte, quiero oírte. Y acércame, Señor. Yo quiero sentirte, quiero sentirte. Te adoro, Jesús, te adoro. Y acércame, Señor. Yo quiero oírte, quiero oírte. Más y más. Yo quiero sentirte, más y más. Y he probado que tú eres bueno, y he visto que tú estás aquí y te estás moviendo. Me entrego, Señor, no me puedo alejar, no me puedo alejar. Y acércame, Señor. Quiero sentirte, quiero sentirte. Y acércame, Señor. Quiero oírte, quiero oírte. Y acércame, Señor. Quiero sentirte, quiero sentirte. Y acércame, Señor. Quiero oírte, quiero oírte. Más y más. Quiero servirte, más y más.
Gracias, Señor, en esta preciosa noche, por concedernos el placer de estar delante de tu presencia, por concedernos el placer de ser llamada a tu iglesia, por concedernos el placer y tu gracia de haber sido alcanzados, Señor, y que tu Espíritu Santo nos continúe dirigiendo para tu gloria, para tu honra. Unge los labios de tus siervas, unge los labios de tus siervos, unge los labios de la juventud, unge los labios de los más pequeños hasta los más grandes, Señor. Te lo pedimos todo y danos ese corazón como el tuyo, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale palmas fuerte al Señor. Abraza a tu hermano ahí donde está, abrázalo fuerte. Y dile: aquí quiero que siempre estés conmigo. Dile: aquí quiero que siempre estés conmigo. No me dejes solo, dile. No me dejes sola. Aquí siempre quiero que estés conmigo.